Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:30, 7:30 en las Islas Canarias... ...y me estoy enterando fuera del micrófono... ...de algunas interioridades que yo no conocía... ...acerca de don Jesús Truchuelo. ¿Qué tal está usted, don Jesús? Pues nada, muy contento. Buenos días, don Luis. Encantado de estar aquí nuevamente. Y nada, muy contento. Me estoy enterando de que habla francés a la perfección. Bueno, se hace lo que se puede, pero... Y que fue compañero de Miguel Bosé y de compañero, José María Marco. Compañero de edad. Miguel Bosé es 2 meses mayor que yo. O sea que... Y ahí... Y estudió en el Liceo Francés, como usted. Sí. Ah, qué curioso. Eran compañeros de clase. No de clase, pero estábamos exactamente en el mismo curso. ¿Qué cosas? Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Très bien. Bueno, don Borja Montoro, que ahí donde le ven, es un chaval. El otro día me enteré de su edad y descubrí que es más joven que yo. Me deprimió. Los 50 son los nuevos 90. Bueno. Nosotros estamos aquí, pues hombre, no sé, yo diría que encarando la semana con optimismo, como tiene que ser. La vida es corta, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, pero no todo el mundo está en condiciones de disfrutarla. Algunos, pues por cosas de la vida de las que no tienen la culpa. Otros, por cosas de la vida de las que sí tienen culpa. Por ejemplo, el Partido Socialista. Esta semana nos espera comparecencia ante el juez hoy de Begoña Gómez. Mañana comparecencia de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, ante una comisión de las Cortes. Miércoles y jueves comparecencia de Zapatero ante el juez Calama por el caso Plus Ultra. Viernes comparecencia de la fiscal general del Estado, Peramato, ante otra comisión de las Cortes. Y entre medias la sentencia de Ábalos y Koldo, que todo el mundo dice que sale esta semana y que parece que va a ser un tanto ejemplarizante. Con lo cual, pues no todo el mundo encara esta semana con optimismo. Imagino que dentro del Partido Socialista pues están viendo cada vez más cerca que se impute al propio partido, porque parece que todo apunta a semejante cosa. Y a todo esto tenemos, mientras tanto, un anuncio así un poco intrigante del triministro, el vicepresidente, el ministro de Justicia. Pero no va a contribuir usted a las cortinas de humo del ministro. Bueno, no sé, está por ver, ¿no? Pero dice, ya verán ustedes el BOE del lunes. No sé lo que va a decir, si va a redactar un decreto por el cual cualquier sentencia tiene que pasar antes por la mesa de presidencia del gobierno para redactarlo o corregir lo que no le guste. Son capaces de cualquier cosa. O sea que sí es una semana un poco negra. Es una semana muy lamentable para ellos. Es una semana más muy lamentable para España, porque somos un país que tenemos un montón de cosas pendientes que hacer y vivimos desde hace meses y meses la actualidad gira todo alrededor de la corrupción de una casta política, en este caso la del PSOE, pero el principal partido de la oposición tiene sus causas también mucho menores, etcétera, lo que queramos, pero no hacemos más que nosotros pagar nuestros impuestos, etcétera, y mientras tanto la casta política sigue haciendo que no hablemos más que de sus corrupciones, de cuántos se han llevado, de cuántos collares tiene en la caja fuerte, si cuesta esto, y mientras tanto, buenos días, don Julio, que está entrando en el estudio. Buenos días, don Julio. Buenos días, don Bueno, como le acaban de decir los dos moderadores de la mesa, buenos días, don Julio. Buenos días. Así que es lamentable que tengamos que estar dedicando minutos y minutos de nuestro tiempo nada más que hablar de una gente que nos roba sin ningún tipo de pudor, y que lo único que hacen es aplicar toda la fuerza del Estado, todo el poder que tienen, a intentar escapar del banquillo. Es un desastre. Para el ciudadano español es un desastre, porque somos una nación, y se ha podido ver estos días con la visita de su santidad el Papa, somos una nación con muchísimo espíritu, con mucha fuerza, etcétera, y podríamos estar haciendo 1.000 millones de cosas más. Un momento, no me resisto en este momento a leerles a ustedes el tuit que ha puesto ayer el Papa. Lea usted el que parece... ha puesto usted, que es muy indicativo también, el que ha puesto comentándolo, porque es verdad que es muy... O sea, es que es un tuit donde cada palabra incluida está perfectamente elegida, y cada palabra excluida también. Dice el Papa: expreso mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha permitido realizar en España.
Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción, y de manera especial a Su Majestad el Rey. Mi agradecimiento afectuoso va igualmente a los obispos, a las comunidades que he visitado y a toda la Iglesia que está en España. Que Dios bendiga siempre a España. ¡Qué mensaje tan perfecto! A toda la Iglesia que está en España, por si acaso algún obispo catalán tiene dudas de qué considera el Papa que es todo esto. No menciona a Rufián. No menciona ni Joder, a Rufián, ni al otro Rufián, a Pedro Sánchez. Y al gran Rufián. Y termina con un que Dios bendiga siempre a España. Bueno, perfecto, el tuit del Papa. Bueno, y después de este inciso, estábamos comentando de la Semana Negra del Partido Socialista. Bueno, yo creo que realmente me parece que era, ¿no?, la Ley Orgánica 7/2012, ¿no?, fue la que abrió la puerta a la imputación de un partido político, y fue la que abrió la puerta a la diferencia entre la imputación de una persona física, de un individual, y de una persona jurídica como un partido. Y eso realmente, y además es que dice o sea, la imputación a un partido, como en este caso el Partido Socialista, parte del supuesto de que órganos de decisión del partido u órganos de organización, valga la redundancia, pues hayan participado en la comisión de ciertos delitos. Y eso abre la puerta, bueno, es que además la imputación de un partido abre la puerta realmente a medidas que afectan a todo, incluso a los votantes y a todo lo que es la estructura. Y en este caso concreto, hombre, el juez Pedraz lo pone negro sobre blanco. El que dirigía las cloacas era el secretario de organización del Partido Socialista. Quien pagaba las facturas era la gerente del Partido Socialista. Claro. Quien falsificaba facturas era la gerente del Partido Socialista. Quien ponía la logística al aire era el personal del Partido Socialista. Por tanto, yo creo que estamos a 3 minutos de que imputen al Partido Socialista. Y eso plantea una cosa muy interesante, porque claro, todos decimos, ¿habría materia para imputar a Pedro Sánchez? Yo creo que habría materia desde hace muchísimo tiempo, pero eso tiene un problema, que es que si imputan a Pedro Sánchez hay que pedir suplicatorio al Congreso. Ese suplicatorio sería rechazado en el Congreso. Si se rechaza en el Congreso, quedan en nada las acusaciones contra Pedro Sánchez. Sin embargo, lo de la imputación del partido, pues es una puerta legal muy interesante, porque claro, si imputas al partido, no hace falta suplicatorio de ningún tipo. Si imputas al partido, al final resulta que estás juzgando al partido en su conjunto. Y oiga, resulta que es que el secretario general es un tal Pedro Sánchez, a quien dentro de X años, si se determina la culpabilidad del Partido Socialista, se le podrán pedir responsabilidades como quien dirigía al partido en ese momento, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, ¿qué le parece a usted esta Semana Negra? Lunes Begoña, martes Mercedes González, miércoles y jueves Zapatero, viernes Peramato. Alzad la mirada. Yo creo que hay que alzar la mirada. ¿Hacia Pedro Sánchez? No, hacia todos los que están, digamos, con su silencio, con su inacción, con una cierta cobardía o bastante cobardía, están consintiendo que en España se superen todos los límites a la hora de poder destruir las instituciones una por una, a la hora de efectivamente corromper a un montón de miembros de esas instituciones. Y bueno, Europa callada, absolutamente callada. Piense lo que hace Europa con otros países, en cuanto hay la más mínima duda respecto al Estado de Derecho, esa cosa tan maravillosa que es el Estado de Derecho, que tanto respetan los líderes o las élites europeas, ¿no? ¿Qué hace el Partido Popular con todos los instrumentos que tiene a su alcance para poner pies en pared? Por ejemplo, los 4 miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, ¿no?, que nombraron el mismo día de la Dana, o al día siguiente.
y que están cobrando 130.000 euros al año. ¿Qué hacen esas 4 personas todavía en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española? Teniendo en cuenta que Radio Televisión Española se ha convertido en una máquina de malversar caudales públicos y de manipular a la población. ¿Qué hace ahí el Partido Popular? ¿Por qué guarda silencio ante tantas cosas el Partido Popular? Si el Partido Popular acaba de negociar el reparto de la mesa del Parlamento andaluz con el Partido Socialista, con este Partido Socialista que tiene esta semana adelante. No, bueno, eso no es del todo exacto. El Partido Popular no ha negociado con el Partido Socialista. El Partido Popular simplemente no ha negociado con Vox. Y luego el Partido Popular ha votado a sus candidatos, el PSOE ha votado a los suyos y por cuestión aritmética está el PSOE en la meta. En esta nueva situación que hay en Andalucía, teniendo como tienen la posibilidad de cambiar las cosas de verdad, han decidido que no les gusta, como no, si es que el interventor de la Junta de Andalucía acaba de dimitir ahora porque aparecía en la lista de los papeles de Leire Díaz y descubrimos que era el mismo que tenían del PSOE antes y tal. Es que esto es peor, lo nombró Juanma Moreno Monilla. Él no venía, no estaba de interventor antes de llegar Juanma Moreno Monilla. Él estaba en otras responsabilidades. En esas responsabilidades estuvo en tratos con Leire, después dejó esas responsabilidades y Juanma Moreno le nombra interventor general de la Junta de Andalucía. No, es peor el asunto. Pero en el caso de lo de la mesa del Parlamento andaluz, yo es que tampoco le concedo demasiada importancia. En Extremadura pasó lo mismo. Tampoco llegaron a un acuerdo en la mesa para el Parlamento de Extremadura. Yo le concedo importancia en la medida en la cual, mientras uno siga sentándose y negociando con normalidad puestos y intercambios y este tipo, puede ser en la Junta de Andalucía, puede ser en Europa, puede ser en Radio Televisión Española, mientras uno no puede señalar a un partido a un partido que está a punto de ser imputado y de ser llamado como organización entera ya veremos de qué manera, etcétera, y lo que deciden los jueces. Pero está señalándolo en la calle, en la prensa o en algún mitin y decir que es una banda criminal, que es una mafia, que es no sé qué, no sé cuántos, y luego sentarse con él a darle normalidad democrática. Eso es blanquear a una organización. Eso es completamente contradictorio. Entonces es un juguete, es una especie de juego, es como un guiñol. Y da la sensación de que el Partido Popular todo esto no se lo toma en serio. Es un guiñol. Es como, ellos lo que quieren es, a ver si a base de mover esto así, voy moviendo los pilares del lo derrumbo, se va Sánchez, qué bien ahora me hago yo con el poder, que es lo que quieren. Es decir, yo me siento y me hago con el poder. El poder va a seguir siendo el mismo. Es más, cuando yo llegue, tú tienes garantizado que vamos a seguir negociando los mismos puestos en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que vamos a seguir negociando las mesas de los parlamentos, que vamos a seguir negociando la composición de la Comisión Europea. El Partido Popular sueña con eso. Lo que pasa es que sueña con eso con Feijóo en la Moncloa, pero sueña con seguir repartiéndose las cosas con el mismo Partido Socialista. Es así. Y llega un momento en que uno se plantea y dice, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué determinismo histórico, qué maldición tenemos para seguir soportando a una organización que es una organización criminal desde hace 150 años en España, que lo viene demostrando cada vez que se acerca al poder, y la otra parece que está de parafrenero, nada más que para mantenerlo? Bueno, porque las élites del Partido Popular han creído el discurso dominante en el sentido de que los patriotas, en el sentido de que partidos como Vox lo que hacen es llevar a la sociedad a la polarización, al extremismo y en un futuro a la violencia social, y por qué no son capaces de asumir los planteamientos institucionales, entre comillas, que defienden ellos. Es que el peligro para el PP y para el PSOE es Vox. Porque el Partido Popular es un partido que abandonó la idea nacional hace tiempo y es un partido que ha subsumido la idea nacional en una nación superior que es la nación europea, y lo demuestran cuando organizan sus saraos ellos con su DJ y esas cosas, reparten la bandera nacional y la bandera de la supranación que es Europa. Tienen que ir juntas y la una depende de la otra. Entonces a ellos lo único que les interesa es esto es lo que tiene que dominar, esto es el futuro, y eso no lo dicen los dirigentes, lo dicen muchos de sus votantes y me consta. Y ese es el proyecto, y en ese proyecto pues están juntos. Y además con esa orientación puramente gramsciana de que son plenamente conscientes de que tienen a toda una enorme galaxia de medios de comunicación que se encargan, y a mí realmente me asombra, se encargan de activar un mecanismo, yo no sé, el mecanismo de la disociación cognitiva entre lo que son los hechos y lo que son las palabras.
Y a mí eso verdaderamente me impresiona. O sea, están continuamente, o sea, en Bruselas continuamente están llegando a acuerdos. Bueno, sería innumerable el número de casos, pero sin embargo hay gente ilustrada, leída, estupenda, maravillosa aquí en España que no es capaz de darse cuenta de decir, oye, mira lo que han hecho en Bruselas, mira lo que están haciendo aquí. A mí me impresiona esa... Igual es que no es ni tan ilustrada, ni tan maravillosa, ni tan estupenda. Esas cosas pasan también. Sí. Y luego, sí, porque aquí tenemos pedestales puestos para mucha gente que luego resulta que los pedestales se caen. Sí. Y entonces... O se caen ellos del esta mañana pedestal. comentaba don Luis, o se tiran directamente. Deciden tirarse, todo con un sobre en el bolsillo, cualquiera salta. Esta mañana comentaba don Luis que creo que el Partido Popular ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, que es muy loable y muy digno de aplauso, porque nos soluciona las cosas y estará seguro que está muy bien explicado. Yo no he entrado a verlo, usted sí, una web en la que explica todo caso por caso todos los procesos en los que está el Partido Socialista involucrado, encausado y tal, por causas distintas de corrupción, que son multitud. Entonces, pues está muy bien que hagan El eso. Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Que nos estamos olvidando. Sí. Porque hay algunas personas que están directamente vinculadas al Partido Nacionalista Vasco. Que también es una pieza buena. Y entonces está muy bien, pero quiero decir, deberían encabezar la página web de alguna manera diciendo, estas personas con las que nosotros señalamos son las personas con las que seguimos manteniendo todo este tipo de acuerdos. Con las que acabamos de Con las que pactar acabamos en de pactar, Andalucía. por ejemplo. Exactamente. Quiero decir, es que esto es así. Y les deseamos lo mejor. Claro, entonces yo, claro, para mí no tiene ninguna explicación. Sobre todo podías, en un momento dado, dice, bueno, es que no nos queda otra, porque fíjense ustedes, es que la otra, pues, siempre, la causa, en Europa, por ejemplo, la excusa que siempre trajeron los populares con respecto a los pactos que sostenían el gobierno de la comisión, etcétera, esa siempre decía, es que bueno, es que fíjese usted lo que hay al otro lado, es que nosotros moderadamente, porque no tenemos mayoría para cambiar las mayorías, y entonces pues pasamos para evitar que el Partido Socialista se eche en brazos de la gentuza de ultraizquierda, también. Pero es que esa situación ya no es así. Hay un sentimiento profundo en muchas de las personas que constituyen la élite del Partido Popular, que rechaza profundamente lo que cree Vox y lo que cree la gente de Vox. Uh-huh. En Extremadura ahora mismo, lo publican creo que ayer o antes de ayer, el partido Vox ha conseguido que el dinero que se iba para subvencionar a determinadas ONGs, especialmente en temas de ideología de género, woke, etcétera, lo van a dedicar, lo han suprimido y lo van a dedicar a la sanidad pública. Uh-huh. ¿Sabes lo que cabrea eso? ¿Sabes el profundo rencor que produce en gentes del Partido Popular eso? Bueno, claro, porque los deja con el culo al aire en lo alto del escenario. Porque eso, ¿por qué no se ha hecho antes? Que pasa como en Aragón, cada medida que se está adoptando ahora, y la prensa la aplaude mucho, la prensa más afín al Partido Popular. Fíjese usted lo que se está haciendo en Aragón. Inmediatamente la pregunta en cualquier persona que no escuche a estos que los pedestales de los que hablamos, es decir, que tenga un cierto criterio, la primera pregunta que te pasa, ¿y por qué no se hizo cuando el Partido Popular pudo? ¿Y por qué mantenemos la cooperación exterior, que está en torno a 1.500, 2.000 millones, ha llegado a ser más de 3.000 millones de euros, y se está yendo en operaciones de, digamos, de financiación de temas vinculados a la ideología de género? Claro. Pero una cantidad importante de dinero. Creo que es relativamente fácil. Pablo Cambronero creo que lo ha identificado. Todos los santos días. Y tenemos a un montón de gente en el Sahel que quiere venir para acá, ¿no? Ahora tienen la frontera. Creo que ya se les ha quitado la frontera. ¿No habrá que coger ese dinero que se va a la ideología de género en Honduras y llevarlo allí donde la gente quiere salir de su tierra, como decía el Papa, uh-huh, y tienen derecho a quedarse en su tierra, a ayudarles a que puedan quedarse allí, a ayudarles a evitar que las élites que gobiernan esos países sean tan corruptas que impidan el desarrollo de esos países, y que son en el fondo los verdaderos responsables, cómplices a veces de grandes corporaciones occidentales, es verdad, pero los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo? ¿Hay alguna razón para que muchos de esos países que tienen climas perfectamente
digamos, válidos para una agricultura fértil, tienen buenas tierras, bueno, tienen agua, tienen tal, para que allí haya miseria completa, para que la gente no tenga acceso a los más mínimos recursos, para que, ¿qué razón hay para que en el año 2026, con los sistemas que tenemos de comunicaciones, de transporte, de información, de tal, la situación de esos países sea misérrima? ¿Qué razón hay? Pues la razón es porque están generando una mano de corrupción, obra, una mano de obra casi esclavista. Claro, corrupción. De 10.000 millones en 10.000 millones. Y entonces nos acusan a los otros que somos racistas. Dice, usted es un sinvergüenza completo. Sí, es absolutamente, es larguísima, es muy profusa la lista de los de cuáles son los mecanismos por los cuales la ayuda al desarrollo se pierde en los países a los que se quiere ayudar. El otro día, cuando escuchaba al Papa, efectivamente, y hablaba del derecho de esos nacionales a prosperar en su país. El derecho a no emigrar. Claro, a no emigrar. Y realmente uno estudia la lista, es muy interesante. La lista de los 8 o 9 razones, pero razones importantes por las cuales la ayuda al desarrollo no es que se no vaya llega al a beneficiario género final. ni eso. No, es que simplemente desaparecen desviación de fondos. Luego hay factores tales como que, por ejemplo, los agentes, la gente de campo, los agentes de campo de los órganos de cooperación tienen miedo, digamos, de ejercer un control estricto de la finalidad finalista, valga la redundancia, de las ayudas. Luego el efecto niñera que produce la ayuda al desarrollo en esos países, es decir, eso pasa también con las operaciones militares. Se acostumbra a los países a recibir fondos y son incapaces de prosperar por sí mismos. Y eso lo quería decir porque, vaya, llevamos un tiempo hablando si no me equivoco, de 2 artículos de la Carta de las Naciones Unidas, dos subartículos del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que es el principio de la no injerencia en los asuntos de otros estados. Entonces aquí tenemos que combinar, por un lado, que, como bien decía el Papa, hay que ayudar a esos estados, hay que darles la caña de pescar, hay que enseñarles a pescar, pero para que eso funcione, los mecanismos de control y seguimiento de la ayuda al desarrollo no obligan a la injerencia directa e intensa y permanente en esos estados. Para evitar que la corrupta clase política robe todo lo que llega. Y ahí entra también, por cierto, el concepto aquel de responsabilidad de proteger. Aquí en fin, tanto que se habla del un mundo multipolar con reglas, con derecho internacional con reglas, pues en fin. Es que da la sensación de que todo el dinero que se invierte, presupuestario, que se invierte en cooperación internacional, el objetivo final no es realmente lo que está escrito en la supuesta cooperación. El objetivo último y verdadero es sacarlo del control de la fiscalización de las autoridades nacionales. Es decir, cualquier dinero que sale de España y que llega a lugares de este tipo, sí, todos sabemos que escapa al control de nuestras propias autoridades, de cualquier tipo de... Entonces dices, a partir del momento en que ese dinero está en Burundi, vaya usted a saber quién se lo gasta y en qué bolsillo termina. Es indudable. Entonces, igual una parte vuelve a alguien de por aquí. A lo mejor... Vaya, no lo sé. No. ¿Cómo puede ser ¿Cómo usted tan saber? mal pensado? Yo lo digo por lo que le veo a Luis del Pino. En forma de dinero. venga en billetes o venga convertido en piedras preciosas. No sabemos exactamente de qué manera Yo circula luego ese dinero. Yo lo que veo es que la gente de Burundi sigue siendo la gente de Teníamos Burundi. en la revista Época, hace muchos años, long time ago, teníamos un departamento de investigación bastante majo. Y entonces, como la cooperación internacional era en tiempo de Zapatero, fíjate tú, ¿cómo se llama? Alianza de Civilizaciones, ¿no? Y bueno,
enviábamos gente para ver si las cosas que habían, el dinero que habían dado, y cogíamos donde más dinero daban, ¿no? Oye, un proyecto de 3 millones de euros en Honduras, un pozo de agua en tal pueblo. Y cogíamos 2 tíos con una cámara y se iban al pueblo. A ver el pozo. Ni pozo, ni agua, ni nada pueblo. de nada. Y decíamos, Pueblo, no, si me el pueblo apuras. sí estaba. Sí, me apura, no estaba pero en el no pueblo. había nada. A eso, Como decía Posteguillo, no había nadie. Nadie. Pues eso. a esas empresas, a esos proyectos de cooperación al desarrollo se les llama, en ese terreno, en ese mundo, se les llama los white elephants, los elefantes blancos. Son decir, ¡buah! Maravillosos proyectos que luego... Todos son grandes causas, No son las son- causas del no cambio son climático, nada. son las causas de la cooperación internacional. ¿Quién se niega al bien de la humanidad? Porque claro, todas van disfrazadas de ese titular de, bueno, esto es para sacar de la pobreza a 10 millones de personas. Parece que cualquiera que alce la voz contra eso, dice, es que esto, vamos a ver, quiero decir, que es una mascarada, que es mentira. Y además ya no es una sospecha de que sea mentira, es que tenemos certificado, ya lo sabemos, cómo funciona este negocio. Entonces nos están sableando a impuestos aquí, están impidiendo una vez más el desarrollo de nuestra nación, que es una nación muy rica y con mucho talento, y que podríamos estar invirtiendo en nosotros mismos, y estamos perdiendo miserablemente el tiempo. Y los votantes no terminan de querer darse cuenta de eso. ¿Qué se le va a hacer? No se preocupe, porque los votantes ahora van a tener una nueva ventana de libertad. José Una Miguel televisión nueva. Contreras, Sí. al que hace 2 años el gobierno anunció que le iba a dar una televisión. 2 años después le ha dado la televisión y aquí no pasa nada. Nada. Es acojonante. Sí, sí. ¿Has oído al Partido Popular decir algo sobre esto? Porque seguro que les han prometido 2 sillones o un locutor. O Les han dado la licencia a quien dijeron que se la iban a dar y para quien sacaron la... Y tenemos 7 licencias en manos de los italianos de Mediaset, Ya. 6 en manos de los italianos hispano-italianos alemanes de Antena 3... Les Oye, habrán dicho, a a ver, cambio a ver, concedemos los mundiales a de ver. natación, los vais a poder emitir en cambio en la televisión. Ese tipo de cosas. duro. Sí, sí. ¿A ti te parece, os Esos son parece los de verdad negocios y cómo que funcionan. vivimos en un Estado de Derecho, en un sistema, de un régimen Voy a de hacer opinión un pública concurso libre? público para darle a Contreras lo que dije hace 2 años que le iba a dar a Contreras. Y ahora se lo acabo de dar. Pero será un concurso abierto y en igualdad de condiciones, no se preocupen ustedes. Sí. Bueno, pero tiene pausa. Contreras tiene dentro un lío. Sí. Algún día lo contaremos. Ahora después de la pausa publicitaria, dice Venga, Luis. tiene un lío morrocotudo. ¿Mm? Morrocotudo. Ya nos deja usted Claro. esperando a ver. Ay, amigo. Pues nada, pausa y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. De mayor me gustaría ser médico. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿De mayor? Pues quiero ser mayor. Porque el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan con 100 medidas que ayudan, acompañan, previenen y facilitan a las personas mayores vivir en plenitud. Infórmate en madrid.es/mayores. Madrid, donde se cruzan los caminos. El Teatro de la Zarzuela presenta El Gato Montés de Manuel Penella, la historia de un triángulo amoroso marcado por el destino, con un lúcido montaje de Christoph Loy y las genuinas direcciones musicales de José Miguel Pérez Sierra y Rafael Sánchez Araña. Del 10 al 28 de junio en el Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el voto! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 0228, con total garantía de satisfacción.
La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ¿Les parece que hablemos del primer billonario de la historia, don Elon Musk, que acaba de sacar su oferta pública de adquisición? Perdón, no. Sí. ¿Se llama así? No. OPV, sí. No, pero OPV, oferta pública de venta. Sí. Venta para él, adquisición para nosotros. Sí. Donde, bueno, pues tal como ha quedado valorada la compañía bueno, en estos momentos... Que ejerce una empresa sobre otra, sí, diciendo quiero comprar tus... No, es hostil, depende. Ha quedado como el primer billonario del mundo, dada la valoración de las acciones. La verdad es que, mirando hacia atrás, pues yo no puedo evitar mondarme de la risa pensando en todos los progres que le vendieron a Elon Twitter por 40.000 millones... que estaban todos frotándose las manos. Se va a arruinar este imbécil. Menudo gol le hemos metido. Y al final resulta que ni se arruinó, ni el Twitter se hundió. Al revés, tiene más audiencia que nunca. Y ha seguido creando empresas, creando valor, y en estos momentos está haciendo cosas absolutamente asombrosas, como es ya poner centros de datos en órbita, aprovechando pues que en el espacio hace un frío que pela, con lo cual pues pones el centro de datos en órbita y te ahorras todos los costes de refrigeración, que son altísimos. Y algo peor, no necesitas licencia del ayuntamiento. No necesitas licencia del ayuntamiento. Mucho peor que los costes. Sí, señor. Y en estos momentos, por fin, pues fíjate, tenemos a un señor que, siguiendo la consigna del Papa, alzad la mirada, miró al espacio y ha decidido que ahí está el futuro. Y veremos nuestra colonia en Marte a no mucho tardar. Y entre medias, en el tiempo que tiene libre, pues hace coches autónomos que conducen solitos, hace implantes neuronales que devuelven a personas inmovilizadas pues la capacidad de usar un ordenador, la capacidad incluso de andar. O sea, es tremendo, la verdad, nuestro querido primer billonario. Acaba de decir Elon Musk hace unas horas, por lo menos, bueno, eso es lo que ha dicho públicamente, que el motivo por el cual compró X fue porque constató que se le estaban cerrando las paredes, y que literalmente, como en aquella película de Indiana Jones en el templo maldito, que se le estaban cerrando las paredes, en Maxwell Max también, y le iban a aplastar. Y entonces él ha dicho que eso, unido al inaceptable hecho de que suspendieran la cuenta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al final de su primer mandato, eso fue lo que le decidió a comprar X. Aprovecho la circunstancia, bueno, no tiene nada que ver, para pedirle a mi general, director adjunto operativo de la Guardia Civil, al margen de la presunción de inocencia, sería ya tiempo de que quizás presentara su renuncia. Pero así eso dicho por entre paréntesis. Cualquier momento es bueno para pedirle que se alargue. Sí. Nosotros nos unimos y creíamos que tenía que haber ido hace un rato ya. Y quería decir que me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer, porque se me quedó grabado aquel programa nocturno
de 13 Televisión, en la que los tertulianos se felicitaron, y había gente, me acuerdo perfectamente de algunos nombres conocidos todos, se felicitaron de que se hubiese bloqueado la cuenta de Donald Trump en X, en aquel programa del cascabel, y bueno, aquello fue verdaderamente sorprendente. Y no sé si sorprendente es la palabra, indignante. Indignante, como decía. Sí, eso, y bueno, pues qué gran noticia que tengamos a Elon Musk, además ahora enfrentado a personajes como este distópico de Keir Starmer, que es, yo no tengo calificativos suficientes para este individuo. Eso merece otro comentario al margen, sí. Bueno, yo desde mi posición de alférez de complemento me uno a la petición de mi coronel. Somos dos, ¿eh? Me uno a la petición de mi coronel. Aquí los mandos. ¿Toledo los también mandos o Borja? ¿Toledo también? En la Academia de Infantería, claro. ¿De Toledo? Y luego en Cerro Muriano. Yo también en Toledo. Sí, bueno, pues luego hablamos. Yo como cabo... también, aquí las fuerzas vivas del ejército español nos unimos a mi coronel en la petición. La presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Pero qué puñeta de presunción de inocencia. Lo que pasa es que normalmente sí es un canto a la culpabilidad. Los oficiales no deberíamos compartir con la tropa. No sé qué hace aquí en el bar de oficiales. En la cantina. Porque igual es que está al otro lado de la barra. Niño, ponte otro carajillo. En fin, no lo sé. El caso es que sí, tiene toda la razón. El pequeño inciso que ha hecho mi coronel tiene toda la razón. De manera que yo me uno a él. Con respecto a Elon Musk, pues yo celebro mucho los éxitos de Elon Musk. Lo que pasa es que yo he sido muy bien enseñado a la hora de venir a una tertulia. Me han dicho no se hace publicidad de empresas privadas a no ser que apoquinen. De manera que igual que no hablo de Ferreterías Martínez, que también le va muy bien en la vuelta de la esquina de la casa, porque no ponen dinero aquí, pues el día que Elon Musk ponga algo de dinero para sufragar los gastos de esta bendita radio, entonces hablaremos bien de Elon Musk. Mientras tanto, pues sí, celebro mucho porque su campaña y esto me alegro mucho, sobre todo me alegro por lo que supone de patada en la espinilla a más de uno, que le da mucha rabia verlo de esa manera, pero sí, muy, muy de celebrar. En cuanto a lo de Marte y si vamos a terminar dando vueltas, que no cuente conmigo, yo prefiero seguir con los pies en la tierra. Yo me mareo. Ya no sé si mis hijos o mis nietos, pues pero yo me apuntaría. Usted se apuntaría, sí. Usted es que sin es mucho ninguna más joven duda que yo y una cabeza un poco más disparatada. Sí, es más joven, tal. Sí. Yo tampoco, yo es que me mareo mucho. Yo no iría tampoco. Luego tengo mucha claustrofobia. De aquí al Muñeca, de Muñeca a la Madrid. Y más bien me iría el miércoles. Ay, Dios mío, ¿cómo empiecen ustedes la guerra de chistes ustedes dos? Avise que cogemos la puerta y nos vamos. Marte vale. Nos vamos por un café. Marte vale. Sí, total. En Marte ni te cases ni te embarque. Es cuando la gente apaga la radio y se pasan a las 13. Con toda la razón del mundo. Bueno. Ay, señor, desde que amanece ya apetece, que verdad. Bueno, pues eso, que tenemos ya el primer billonario en el mundo. Y ha sido muy curiosa la reacción del mundo progre. Indignados porque haya un billonario. Resulta que con la salida a bolsa de SpaceX, pues ha habido varios miles de empleados de la empresa de Elon Musk, empleados de todos los niveles, ingenieros, administrativos, fontaneros de mantenimiento, que se han hecho de la noche a la mañana millonarios, gente que había por las redes corriendo la foto de uno que era allí fontanero precisamente de mantenimiento y que le habían dado $10,000 en acciones de la empresa hace un montón de tiempo, al principio, como incentivo, y él había decidido guardarlas, no venderlas, y ahora pues se encontraba con $1 millón en el bolsillo. Lo de dar acciones de empresas a la gente así clave, pues es habitual en muchos sitios ahora. Es una práctica muy habitual allí en Disney, lo tienen también. Para todo tipo de empleados. Bueno, para muchos. Disney solo gays. Sí, no, me consta que no. Yo no tengo acciones de Disney, digo para la gente que trabaja allí en Estados Unidos. Pero sí se hace. Y la historia es que si uno se va de la compañía antes de cumplir no sé qué, pierde todos los derechos de adquisición de acciones. Claro, es una manera de fidelizar a determinada mano de obra. Pero van creciendo y creciendo y creciendo el valor de las acciones y sí hay gente que se encuentra con. Entonces, el recibir una oferta de una empresa de la competencia
La empresa tiene que ser, la oferta tiene que ser muy, muy golosa para que una persona... Pero me habla abandone. usted de incentivos para personas de un cierto nivel, precisamente para evitar Para que se los vayan que a la empresa competencia. señale. Claro, Eso es libre completamente. Claro, la pero yo negociación, cada no negocio. conozco así una gran empresa tipo SpaceX que haya hecho millonarios a los de mantenimiento de la empresa con acciones de la empresa, ¿no? Iberdrola no, desde luego. Depende. Iberdrola solo no. hace Sí, rico pero al- sí es una práctica. En al España esa presidente. práctica no, porque no sé si ni siquiera está permitida o no lo Pues sé. sí, permitido acciones, tal. No sí, lo eso. De todos modos, te diré una cosa. Qué duro debe ser morirse siendo tan rico. ¿Sabes lo que dice Cicerón en De Senectute, en el Tratado sobre la Vejez? No. Dice, quiero irme de este mundo como quien se va de un hotel, no como quien se va de una gran casa, porque en el hotel nada es tuyo. Así que no envidiéis a Elon Musk. Está bien lo que No, pero hace. si yo no le envidio, al pero- revés, lo admiro. Sí, sí. Pero fíjate, ni Elon Musk con 2 billones puede conseguir que un matrimonio entre 2 hombres sea un matrimonio. Qué cosa, sí. Elon Musk con 2 billones No puede... ha hecho por la humanidad más Musk que todos los progres que critican a Musk. No tengo... No volváis. No volváis, por Dios. No tengo... A los juegos de palabras. Tengo dudas. Está desatado, comprenden Está ustedes mi triste vida, teniendo que aguantar a un jefe con estos chistes tan malos. Elon Musk ha hecho un gran servicio poniendo... El mayor servicio que ha hecho por la libertad, desde luego, fue la compra de X y volverlo a poner, porque estaba... Es que podríamos haber tenido un panorama internacional completamente distinto, que nos damos... Ahora mismo estamos celebrando resultados en Sudamérica, por ejemplo, que está sucediendo, y un montón de... y cosas que están cambiando en el mundo, y hay que intentar pensar lo cerquita que hemos estado. Del abismo. Del abismo, lo pero que- muy, muy cerca, sí, Lo que comentaba Jesús, que es a mí me heló la sangre, ¿no? Que vi cómo a un presidente de los Estados Unidos lo echaban de Facebook y de Twitter. Le cerraban las cuentas. Yo en ese momento me di cuenta de que, anda, hay alguien que manda más que el presidente americano. Sí, fue impresionante. Y nada pudo hacer. Dije, esto no, aquí algo está ocurriendo. Y efectivamente. En ese momento comenzó la guerra civil declarada en Occidente y al final, pues para disgusto de los progres, vamos ganando los normales. Ha concedido unas declaraciones, o ha hecho unas declaraciones, o no sé si es una entrevista, lo he leído muy por encima, pero no sé ¿Quién? si ustedes lo han visto. La que ha sido directora del FBI ha sido Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, sí. Hablando, ¿la han leído ustedes lo que acaba de decir sobre los laboratorios, los Ucranianos. biolaboratorios a lo largo de todo el mundo, etcétera, etcétera? Impresionante. O sea, ha tenido, porque lo ha retuiteado precisamente Elon Musk y lo ha sí, retuiteado Kennedy, el secretario de Estado de Salud Nada de menos Donald Trump, ha etcétera. acusado al estado profundo del establishment demócrata de haber creado, financiado más de 130 biolaboratorios en ¿cuántos países? No me acuerdo, 30 países así, una cosa espectacular. Incluyendo Ucrania. Autorizando la ganancia de función, Por el cierto, tema de la ganancia de función. Aclaremos para los oyentes, que muchos no lo sabrán, qué es eso de la ganancia de función. Las investigaciones de ganancia de función son investigaciones donde cogen un virus o una bacteria y lo que hacen es tratar de modificarlo para hacerlo más letal o más transmisible o ambas cosas a la vez. Es decir, que te pones a pensar y dices, ¿para qué demonios hacen esto? Solo se puede hacer para utilizar ese virus o esa bacteria como arma biológica, ¿no? ¿Contra quién? ¿Contra el enemigo? ¿Contra tu propia población? ¿Contra la humanidad en su conjunto? Y ahí esto tiene importancia porque esos biolaboratorios donde se investigaba este tipo de técnicas de ganancia de función, es decir, la creación de nuevos virus y bacterias más letales, ese tipo de proyectos eran financiados por Estados Unidos, entre ellos en China, en el laboratorio de Wuhan, había algunos de esos proyectos rusos, muchos de ellos. funcionando, con científicos rusos, había laboratorios en Ucrania y claro, es que en Wuhan, pues desde el principio lo que se sospechó es que uno de esos virus que había sido hecho más letal a propósito, pues se escapó del laboratorio y creó la pandemia de Es que COVID. se ha hablado muy poco de eso. Yo lo he leído este fin de semana
y ha habido 4 o 5 perfiles que lo han retuiteado, pero no lo he visto en grandes medios de comunicación. Quiero decir que esta es una de esas cosas por las cuales X tiene todo el sentido, porque si no te enteras a través de ahí, desde luego en Antena 3 yo no he visto las noticias. Y que menciono uno de los medios por mencionarlo. ¿Has visto en Antena 3 algo de Nowak? Tampoco lo es, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que no, he visto muchas críticas al Papa últimamente, tanto en Antena 3 como en Onda Cero, sí, al discurso de su santidad el Papa en el Congreso. Lo han castigado duro. Los grandes estrellas de los medios estrellas del Grupo Planeta lo han castigado duro. Sí. Si alguna vez tiene usted un mal día, piense que bueno, podía ser peor, podía ser como los de la conferencia episcopal, de que después de estar metiéndose con Vox por su discurso migratorio, van y se encuentran con que el Papa realmente viene aquí y ha hecho un discurso, pues hombre, similar al de Vox en el tema migratorio. En la cadena de los obispos nunca le castigan duro al Papa, castigan solamente duro a los católicos, pero al Papa no. Mira, os recomiendo un documental, es un informe que he colgado en X, en Twitter, que es sobre un sociólogo, antropólogo británico que se llamaba Unwin, o Unwin, o como se quiera, usted que sabrá mejor el inglés que yo, Unwin. ¿Cómo desganar? Sí, escribió Sexo y Cultura, un libro verdaderamente interesante, y este reportaje se titula 3 generaciones. Lo que hace es ligar directamente la liberación sexual a la pobreza y a la decadencia de una sociedad. Y explica perfectamente ese proceso en 3 generaciones. No os lo perdáis. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Sex and Culture, pero con que os miréis el reportaje que he colgado en Twitter, que está en YouTube y lo he puesto ahí, no lo dejéis de ver porque es espectacular. Espectacular. O sea, lo que más ha contribuido en las sociedades a lo largo de la historia, Borja, al enriquecimiento, al progreso de las sociedades, ha sido la monogamia. Perfectamente explicado, detallado, formidable. Un tío de que no habla ni Tarzán de los monos, claro, porque es que como explica cosas que a la gente no les gustan. Un win. Fantástico. Pero tiene ahí la gente el QR del Telegram de don Julio Ariza, por si quieren suscribirse. Sí, y en Twitter, en X, también tenéis la cuenta ahí. No hace falta que os suscribáis a nada, eso es lo que entréis y lo veis. Y luego ya la borras. Como Leire Díez. Me ha llamado mucho la atención, trae el ABC una noticia: Santos Cerdán borraba mensajes en su teléfono, tal, en fechas clave para... y entonces hace la cronología, como el fiscal general, hace la cronología de lo de la UCO y dice, y aquí borró Santos Cerdán y aquí no sé cuántos, pero queda constancia de que Leire Díez y Santos Cerdán y Jacobo Teijelo coordinaban, oye, te he mandado esto, lo has borrado ya de no sé cuántos. Pero lo gracioso es una cosa que menciona el periodista dentro de la noticia y que a mí me parece lo más importante, y es que los de la UCO han podido recuperar alguno de esos mensajes borrados por Cerdán porque Leire Díez hacía pantallazos y se los guardaba. Eso no sirve para nada. Que no sirve para nada. No, porque... Mira, tú coges tu teléfono móvil y donde pone Luis del Pino pongo editar y pongo M. Rajoy. Edito. Evidentemente, sí. Cuando yo te ponga o tú me pongas un correo, un WhatsApp, me sale el WhatsApp de M. Rajoy. Le hago un pantallazo y borro. Sí, pero... Es decir, todo eso es perfectamente manipulable. Es decir, no puede servir en absoluto de... No puede servir por sí mismo. Si eso coincide con el testimonio de la persona y otros datos anexos que apuntan a que ese pantallazo encaja dentro de lo que es una secuencia de investigación, claro que vale, sí. Bueno. De todos modos, este aparato es altísimamente manipulable, ¿eh? Sí. Y ahora con la inteligencia artificial, imagínate lo que puedes hacer, ¿no? O sea, cambiando simplemente en tu agenda el nombre de las personas, puedes hacer que el rey te ponga todos los días un mensajito de buenos días. Mira, Felipe me acaba de... buenos días, ¿ves? Y ha sido Borja. Ahora con la inteligencia... hacer esas cosas. Yo soy... No, tecnológicamente hablando, soy una nulidad. No, que no hay que hacer nada.
Ahora con la inteligencia artificial puedo coger una foto de usted y hacer que salga guapo. No se lo va a creer. Mientras no salga desnudo. Todo es posible. Bueno. Artificial, la inteligencia del Leire 10 es la que parece que está demostrando. Era un poco artificial. Ahora, desconfiados eran un rato. Koldo lo guardaba todo, Aldama lo guardaba todo, Leire 10 lo guardaba todo. Yo creo que sí, no sé. Nunca he pertenecido a una banda criminal ni nada, pero yo creo que si alguna vez entrase... Había una historia, no sé si la habéis visto, sobre Koldo, que se pegó una leche contra que estaba haciendo pesas y se pegó una leche en la cabeza contra la barra de las pesas, y eso hizo que la médico, que por cierto son médicos sin titulación, según un informe que he visto en alguna parte, pero ahora no lo recuerdo, resulta que él tenía que ir esa mañana, tenía que ser trasladado a Pamplona para declarar en Pamplona. Claro, lo que más teme un preso en su vida es un traslado largo. O sea, lo que más teme. ¿Por qué? Porque los traslados son en unas especie de furgonetas de la Guardia Civil que van celdas, cabinas en las que prácticamente, y si eres Koldo, vas a estar casi tocando con los hombros los laterales de la cabina, te cierran por delante, vas esposado, sentado sobre una especie de placa metálica, y además no te sujeta nada tampoco, y con una sensación de claustrofobia brutal. Y yo, la gente que he hablado, que ha estado en prisión y que te cuentan su experiencia, te dicen, lo que más tememos es un traslado, y un traslado largo ya. Yo que tengo una claustrofobia espantosa, sí, me lo imagino. Sí. Don Jesús no, porque como se ha pasado la mitad de su existencia profesional metido en la torreta de un carro blindado, debe de ser algo parecido a eso, pero debe de ser algo parecido. Es una cosa claustrofóbica. Tanque, nunca. No, es que usted aprendió también en la academia de infantería. La primera vez que la escopeta, el tanque, se queda fuera de la academia. Que me arrestaron fue por decir tanque. Y además le dije a mi teniente, era un sitio que no había nadie, y digo, esta es una zona muy tranquila. Joder. No me extraña que le arrestaran. Fin de semana. Lo que no entiendo es cómo le liberaron. ¿Qué hace usted que no está en el castillo todavía? Por Dios. Esta es una zona muy tranquila. Sí, en fin. Sí. ¿No se dice tanque? No, se dice carro de combate. Se dice carro de combate. La palabra tanque es un anglicismo. Como mapa, tampoco. Como digas mapa, también te vuelven a arrestar. Es un plano. ¿Ah, sí? Sí, no, se lo toman muy en serio. Los franceses dicen carro de combate. Y escopeta. Escopeta. La escopeta. La bocacha apagallamas. Pero. Ay, me arrestaron 5 veces a mí. Yo, mi espíritu militar. Y metralleta también. La metralleta. La MG-4258. Lo que ha tenido que ser. Perdón. Por favor, estoy a sus órdenes. Hablando, para mí la maravillosa noticia del viernes pasado ha sido la detención, gracias a las informaciones, no cabe duda, de Delci, de Vladimir Padrino y de Diosdado Cabello, y de Maduro, la detención de Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero. Bueno, detención, que le volaron. Sí, lo han detenido definitivamente. El del tren de Aragua, ¿no? Está completamente detenido. El líder del tren de Aragua, que el tren de Aragua es como en cuanto a brutalidad y salvajismo, es como Sendero Luminoso, pero un ejército, es un ejército de salvajismo. Y ojo, porque ya se había detenido hace unos meses en España a la primera célula del tren de Aragua. Nos creemos que es una cosa ajena, pero bueno, es una maravillosa noticia, y han sido las fuerzas especiales norteamericanas en combinación con las venezolanas las que han acabado con este personaje siniestro. Y bueno, se llama tren de Aragua porque empezó en la región de Aragua, inicialmente ligado a unas reivindicaciones carceleras, porque todo esto empezó en una cárcel, en la cárcel de la región de Aragua, y arrancó ligado a un proyecto ferroviario, proyecto ferroviario que fue el que dio lugar a que nacieran las extorsiones desde la cárcel,
Y ahí nació el llamado Tren de Aragua, que es una salvajada, pues, y un ejército. Pues si Delcy Rodríguez ha vendido nada menos que al líder del cártel Tren de Aragua, imaginen lo que le va a importar vender a Zapatero, ¿no? Hoy el Pollo Carvajal se ha ofrecido a las autoridades americanas para hablar en el caso de Zapatero. Lo publica el Diario de las Américas. ¡Ay, qué bonito! Y hemos tenido noticias, ha sido don Isaac Blasco el que ha publicado la noticia, lo ha comentado usted esta mañana, de que lo iban a haber detenido. Desde luego. Iban a ver ahí en República Dominicana, a verle cuando menos retenido para evitar que viajara a Venezuela, que era donde quería ir a destruir pruebas. O sea que... Sí. Entonces las pruebas las tiene Delcy ahora, es la que claro, entonces... Imagino yo. Yo además de la petición que antes he hecho al director adjunto operativo, al teniente general Salas, de que se vaya lo antes posible para no dañar más la imagen y la honra de la Benemérita, yo lo que le pediría a doña Cayetana Álvarez de Toledo sería que preguntarle cuándo va a desdecirse formal y públicamente de aquella declaración que hizo afirmando que Donald Trump era una vergüenza para Occidente, porque está por ver. O sea, una vez que acabado el régimen de Maduro lentamente hacia la transición, esto ahora ya casi firmado, a punto de firmarse el pacto en Irán, ahora vamos a por Cuba. Caramba, qué cantidad de atropellos habrá cometido, lo digo con ironía, Donald Trump, ¿cómo era? El gorila de... Sí, de Esteban González Pons. El gorila, la vergüenza para Occidente. Y en fin, sería interesante que en algún momento dijesen, bueno, pues Donald Trump, pues... Es que la señorita Álvarez es uno de esos especímenes... Álvarez de Toledo, no sea usted como... Perdona. Vamos a ver. ¿No? Y la ciudad, cada uno que la que quiera. La ciudad, luego le cuento una anécdota al respecto. No, es una de esas personas que desdibujan completamente el auténtico pensamiento de una persona conservadora. Es decir, es que Cayetana Álvarez de Toledo es cualquier cosa menos conservadora. La verdad es que ella, cuando se manifiesta, es muy grandilocuente, tiene una buena oratoria como buena argentina, pero desde mi punto de vista tiene pocas ideas pero confusas. Esa sensación ha sido más brillante en algunas ocasiones en el pasado, pero es muy nombrada en determinados medios y siempre se reciben con mucha, porque es verdad que interviene con mucha soltura y tiene una palabra fácil en el Parlamento, y es buena cuando interpela a Bolaños, y siempre sale yo creo que sale más que para interpelar a Bolaños, sale para adornarse a sí misma, que es la sensación que me da, que es lo que le gusta, es saber que la están rodando y la están filmando para luego los extractos, pero poca ayuda hace si el Partido Popular de verdad se deja aconsejar en materia internacional y sobre posibles aliados y alianzas beneficiosas para España. Respecto de lo que pueda decir doña Cayetana, está mal orientado. Ha demostrado en más de una ocasión que es muy torpe para detectar por dónde va la política internacional en estos momentos y cuáles son las apuestas que debería hacer la derecha española en sus alianzas, y en eso no cabe duda. No sé si Trump será una vergüenza para Occidente, pero ella no es una cabecita pensante en estos momentos para Occidente, para las alianzas que Occidente está realizando y las que son necesarias para acabar con la izquierda internacional, que es un monstruo descomunal y que se está descubriendo cada día más que es un gigante, y que con los aliados naturales que nos proponía el Partido Popular, que eran Kamala Harris, por ejemplo, no hay que olvidarse de eso, nos habríamos comido a la izquierda internacional enterita. Entonces, yo estoy con don Jesús, debería recomponer un poco, repasar, reestudiar cuáles son, y dejar de pretender, porque es muy espectáculo, y es el aplauso más fácil del mundo hoy en día, en cualquier foro, en cualquiera, sea un concierto, sea cualquier persona que tiene acceso a un micrófono. Yo ahora mismo salgo aquí, empiezo a despotricar contra Donald Trump, inmediatamente te ganas el aplauso de mucha gente, claro, porque es muy sencillo. Pero esa es la derecha. Lo difícil es lo contrario. La derecha que confunde, es esa derecha que pasa 7 minutos aplaudiendo un discurso en el que el Papa León XIV les dice: oye, tenéis que legislar respetando el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir,
lo que estáis legislando va contra la ley natural y contra la naturaleza del hombre. Es decir, lo que estáis haciendo es corrupción de ley. Bueno, pues 7 minutos de aplausos. Bueno, a ver, chicos, aclaraos bien. Sí. Porque si yo estoy en el Congreso de los Diputados y sale un tío ahí, que es el presidente del mundo, y habla y dice: a un ser humano lo puedes liquidar tranquilamente en los 9 meses de embarazo porque eso es un derecho de la mujer. Y una vez que esa persona cumple 90 años y no hace más que consumir recursos a la sociedad y no sirve para nada, lo que hay que hacer es sacarlo de esto y meterle una inyección. Y acaba el discurso y yo me levanto y le aplaudo 7 minutos. ¿Lo concebís alguno de vosotros? Claro. No, pues es lo que hicieron. Pues que lo que sucede es que con los discursos, pero aplaudieron 7 minutos todo en su beneficio o en su favor, diremos que aplaudieron por lo menos el doble de lo que aplaudieron la presencia de Gustavo Petro, que también lo aplaudieron. Quiero decir que esta gente parece que tiene una especie de resorte que aplaude todo lo que se sube a la tribuna. Entonces el discurso de su santidad el Papa evidentemente era mucho más digno de aplauso. Pero claro, pero con respecto a lo que ellos mismos defienden no tiene ningún sentido, es contradictorio. Ninguno. Entonces, ¿qué sucede cuando tú ves efectivamente algo contradictorio? La posición, lo lógico, el gesto más lógico es el que hizo Vox cuando vino Gustavo Petro. Yo estoy sentado en mi escaño, que es mi escaño, no es que me vaya al despacho como hicieron Irene Montero y el otro día cuando venía su santidad el Papa. Coño, siéntese usted en su escaño y cuando el Papa diga esto se levanta usted y se va, que es lo que tenía que haber hecho Irene Montero y no sé qué, y la mitad del hemiciclo tenía que haber ido, vamos, 3/4 partes del hemiciclo realmente, porque están completamente en contra de eso que está diciendo. Entonces Vox estaba sentado en su escaño, aparece Gustavo Petro, que es cada día más nos lo está demostrando lo que es. Entonces, en el momento en que se aparece allí, no sé qué, iba a hablar, un gesto para que lo vea todo el mundo, y dice: yo a este señor no voy a sostenerlo con mi presencia aquí, me levanto y me voy. Y entonces aprovecha el Partido Popular y se levanta, como se levanta el gobierno y se pone a aplaudir, llega Feijóo, que es el primero que se levanta en esa bancada, es el presidente del partido y el líder de toda esa bancada. Aplaudir a Petro, que sí, Núñez Feijóo. Entonces se levanta, se pone a aplaudir y se pone en pie y se pone a aplaudir. Y dice, entonces... Claro, yo los aplausos de la bancada del Partido Popular, igual aplauden al Papa que a Gustavo Petro. El aplauso del Partido Popular no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. No hay ningún valor. Yo prefiero el aplauso de la bancada de Vox, que veo que al Papa lo aplauden y a Gustavo Petro no. Un votante del Partido Popular y ves que por una parte el propio presidente, cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional y dice que el aborto es un derecho, el propio presidente de ese partido dice: yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho porque la sociedad ha cambiado y efectivamente hoy el aborto es un derecho. Y a continuación le ves aplaudir 7 minutos a un discurso que está diciendo que el aborto es un crimen. Claro. Es decir, pero ¿qué mensaje estás enviando a la sociedad, a tus afiliados, a tus votantes del Partido Popular? Estás enviando un mensaje a todo el mundo diciendo: no voto lo que debería. Ellos creen que el votante se está quedando con la imagen de que el PP aplaude muchísimo al Papa. Sí, claro. Eso es lo que ellos creen. Claro. Pero muchos votantes ignoran o no quieren saber lo que en la práctica hace el Partido Popular. Y ese es el problema que tenemos. Y si lo denuncias, te conviertes en un no sé qué. Pues no puede ser. El Partido Popular debe reconciliarse consigo mismo y debe saber quién es. No tienen un programa político. No han hecho un congreso desde hace cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque no son capaces de encontrarse a sí mismos. Yo recuerdo cuando yo fui del Partido Popular y fui diputado por el Partido Popular, y recuerdo que en los años 90, 96, hasta el 96, ibas a un congreso particular y el momento en el que más gente se levantaba y más tiempo aplaudían era cuando se defendía el derecho a la vida. Claro, si es que yo he estado en una charla que estaba en el ADN de la gente del Partido Popular, pero... Sí, lo hemos visto todos. Yo no he sido ¿Y dónde está ahora? Nunca de nadie. Yo sí, pero ¿dónde está ahora? Todos tenemos un pasado, Borja. Yo una vez fui interventor. Después del 11M me presenté como interventor del Partido Popular y estuve en una mesa, en un par de mesas, de hecho, las dos siguientes elecciones, porque era la época en la que iba la izquierda a insultar a los votantes a la hora de votar. Le pongo un ejemplo de lo que está usted asesinos y eso que se... No te estamos dejando hablar mucho, Jesús. Ahora que no vuelve. El otro día en La Razón había una noticia donde se ve
ilustrada con una foto de Feijóo dándole la mano al Papa y titular, citado, palabras de Feijóo: el humanismo cristiano es uno de los pilares del PP. Y le contestaba Lourdes Méndez Monasterio: pero oiga, que en 2017, por cierto, con una ponencia elaborada por Cristina, ¿cómo se llamaba?, la que fue presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, eliminaron la referencia al humanismo cristiano en los estatutos del PP. Lourdes Méndez Monasterio, que además lo trajo creo que era una tercera de ABC, explicando su postura y su posición y el por qué abandonó el Partido Popular. Claro. Pero bueno, en fin, el Partido Popular, pues estos son sus principios, y si no le gusta tiene otros, no sé qué. Sí. Bueno, vamos con cosas importantes. Que quería hablar, si es que no le estamos... Es que lo tienes que hablar con Mario. Pues no le pienso dejar. No, porque Borja no le... se siente, nada, haber hablado antes, haberlo pensado antes. Según datos de la Asociación Española de Urología... Ahí es donde va a hablar. Ahí le voy a dejar hablar, hombre. Yo tengo a cualquiera de esta mesa. La hiperplasia benigna de próstata afecta ya a 1 de cada 2 hombres mayores de 50 años en España. 1 de cada 2, lo cual quiere decir que de los 4 que estamos aquí hay al menos 2 por estadística. Una prevalencia que aumenta exponencialmente con la edad hasta alcanzar al 90% de los varones mayores de 75 años. Esta realidad se traduce en un impacto directo sobre la calidad de vida. Esa necesidad que tantos hombres por encima de los 50 conocen de orinar varias veces por la noche llega a afectar al 83% de este segmento masculino. ¿Y qué provoca eso? Pues fatiga crónica, estrés por no poder dormir de un tirón. Si tienes más de 50 años, Prostameder es un innovador complemento alimenticio que está diseñado pues para apoyar la salud de la próstata. Con Epilobium parviflorum, Prostameder puede ayudarte a disminuir el riesgo y puede contribuir a la función prostática normal. Haz una elección prostactiva por tu salud. Visita mederinutrición.com y conoce cómo Prostameder puede ser el aliado que necesitas. Prostameder es de Mederi Nutrición. Hacemos una breve pausa y nos vamos a la entrevista del día. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. La verdad es que vaya puntazo ahorrarte el atasco e ir en bici al curro. Ya te digo, y además ahora con más bicis y más estaciones. ¿Más? Sí, más de 630 estaciones y más de 8.000 bicis. Y lo mejor, moverte a tu aire por Madrid cuidando el aire. Y con tarifa plana 30 días por 10 euros. De locos. De Bicimad, Madrid, donde se cruzan los caminos. Radio Libertad, más cerca de ti. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio.
lo primero de todo, don Jesús, que ha cometido usted un desliz al mencionar al dimitible antes. Así que corrijamos lo primero de todo, el desliz. Sí, he cometido un desliz muy importante, porque por un lapsus, en lugar de mencionar al actual DAO, al teniente general Llamas, pues he mencionado al anterior que era Salas, al anterior director adjunto operativo, que se llama Pablo Salas. Don Pablo Salas es compañero mío de promoción de la Academia General Militar, compañero mío de promoción del curso de Estado Mayor, que nos sentábamos al lado, buen amigo, hemos cenado, hemos tomado copas, una persona maravillosa, sabe más que nadie del ámbito de la información, y bueno, un queridísimo compañero de promoción, y se me ha ido, en fin, el santo al cielo. El dimitible es Manuel Llamas, que no tiene nada que ver con el periodista Manuel Llamas. Perdóname, Pablo, mi general, con el debido respeto. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro entrevistado de hoy, don Federico Supervielle. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por acogerme hoy. Bueno, lo primero de todo, cuando me pasaron el libro de don Federico, porque venimos a hablar de su libro, dije, Supervielle, ¿de dónde viene este apellido? Es un apellido de origen francés. Es de origen francés, hace ya un tiempo, ¿no? Y que es el equivalente a Sobrevilla, el apellido Sobrevilla en eso España. Dicen. Yo no hablo francés, pero eso dicen. Nosotros lo hemos españolizado ya y lo pronunciamos tal cual. Supervielle. Tal cual se lee, sí. Bueno, don Federico Supervielle, que además está de lo más marcial esta mesa hoy, es oficial de la Armada, ha estado desplegado en misiones internacionales a bordo de patrulleros y fragatas, es máster en seguridad, paz y conflictos internacionales y máster en historia militar. Escribe habitualmente sobre temas relacionados con las marinas de guerra, tanto en su blog como en distintas revistas de prestigio. Y he sacado una novela histórica, El fiero turco en Lepanto, precioso título, felicidades. No es mío, o sea, el mérito... ¿Es de la editorial? No, el título, o sea, la elección de título es mía, pero para el que no lo sepa, son unos versos que evidentemente no son míos. Pero lo eligió usted. Sí, de hecho es que es la secuela, aunque cronológicamente en la historia es anterior, de En la tercera al francés, que fue mi primera novela histórica. Voy aprovechándome de los versos de Lope. Bueno, en El fiero turco en Lepanto, pues nos transporta al siglo XVI, a esa batalla histórica en la que la cristiandad le paró los pies al Imperio Otomano y lo dejó para mucho tiempo sin ganas, sin deseos de expandirse. Además, pues, hombre, da la casualidad que ha estado el Papa aquí en España y en Barcelona, pues fue a venerar la Santa Cruz de Lepanto, precisamente esa cruz que presidía la nao capitana de Juan de Austria. Bueno, no le pregunto por qué ha escrito usted esta novela, pues porque, vamos, el tema lo tiene todo, epopeya, marina, todo lo que a usted le gusta, ¿no? Sí, yo empecé en la tercera del francés porque quise divulgar sobre una batalla muy desconocida, que es la batalla de Tercera, 11 años después, en las Islas Azores, en la que el protagonista es Álvaro de Bazán, y bueno, en mi empeño un poco de dar a conocer cosas que a lo mejor no son tan conocidas como yo pienso que deberían, pues empecé por ahí. Y en este segundo caso mi editora no me dio opción. ¿Quieres escribir la de Lepanto? Y bueno, pues aquí estamos, encantado de la vida, porque efectivamente es una historia que me ha llevado mucho trabajo de investigación. ¿Su editora se refiere a Imelda? Berenice, mi editora es Berenice, en la Esfera de los Libros, sí. Y lleva un trabajo de investigación importante, pero la historia es tan buena que se cuenta sola. Entonces llega un punto en el que, con darle un hilo conductor, la verdad que... ¿Qué significó Lepanto? Bueno, ahí hay un debate, ¿no? Y quizás para sorpresa de nadie, el primero que dice que Lepanto no es importante es un francés. Quizás no nos debería sorprender mucho. Bueno, recordemos que es que en esa batalla de los otomanos contra la cristiandad, los franceses no estaban del lado de la cristiandad. No, de hecho el rey francés acoge unos años antes a la flota turca en invierno para que luego en la época de campaña, digamos, pueda atacar a España, que es una cosa que en aquella época, en fin, cualquiera se imagina, ¿no? Para mí Lepanto, para el que no entienda su importancia, yo intento explicar que fue una batalla defensiva en lo estratégico, es decir,
como hemos dicho antes, separó el avance del Imperio Otomano. No se aprovechó para ir a Constantinopla, pero separó el avance. Es difícil ahora entenderlo porque ya sabemos que ganamos, pero es que llevábamos décadas perdiendo por mar contra los turcos. Daban miedo, y en las costas de Andalucía, del Levante español, había asaltos por los piratas berberiscos de forma constante, ¿no? Y eso, de alguna manera, se le pone un... Un momento. Está usted hablando de una potencia musulmana que tenía proxys terroristas en forma de piratas berberiscos, y entonces la cristiandad occidental le para los... Pero rima, la historia rima de vez en cuando, sí. Entonces yo siempre he defendido que, efectivamente, además los sultanes decían abiertamente que uno de sus objetivos era conquistar Roma, por ejemplo, y Roma evidentemente era del Papa, pero el norte y el sur de Italia eran españoles, ¿no? Y ahí se le para los pies a los otomanos. Aunque reconstruyen su flota, al año siguiente no tienen marinos, no tienen genízaros, no tienen remeros, y no vuelven a tener la actividad que tenían antes de la batalla. Hay una cosa curiosa de aquella época, y era pues que los que estaban ahí remando en muchísimas ocasiones pues eran esclavos, prisioneros del enemigo, capturados en batallas anteriores. Muchísimos esclavos cristianos estaban de remeros en la flota turca, y claro, es una imagen poderosísima porque tú estás prisionero de los turcos y te ponen a remar en la nave, pero encadenado. De forma que tú pasas a ser el mayor colaborador de los turcos, porque como la nave se vaya a pique, tú te vas con ella porque estás encadenado, con lo cual luchas por tu vida. Es algo... Yo de hecho he intentado, uno de los personajes de punto de vista, digamos, a través del cual conocemos la batalla, aparte de Álvaro Bazán, Lope Fiero, Miguel de Cervantes, que estuvo allí, uno de ellos es un remero, para intentar explicar también esa versión, ¿no? Y es curioso porque en España eran generalmente condenados, presos, digamos. En el Imperio Otomano eran generalmente esclavos capturados, muchos de ellos en las costas españolas, y en Venecia eran voluntarios. Entonces había ahí como tres sistemas distintos. Por eso en Venecia remaban menos. Puede ser. De hecho, los venecianos llegaron a Lepanto con sus barcos muy vacíos de tropas, pero defendían que como sus remeros eran voluntarios, luego combatían. Pero claro, vayamos a comparar un remero veneciano con un soldado de los tercios español, por Dios, nada que ver. En aquella época, ¿podemos decir que España era el Estados Unidos del momento? Podríamos decirlo, sí, podríamos decirlo. Y el problema, entre comillas, que tenía España es que era tan grande y tenía muchos frentes, ¿no? Y de hecho, Felipe II solo se atreve por fin a enfrentarse al turco cuando las Alpujarras la rebelión queda por fin calmada, cuando en Flandes hay un momento de relativa tranquilidad, pero después luego aparece la empresa Inglaterra también, América genera muchas necesidades, ¿no? Y claro, estábamos en muchos frentes, y España, los españoles al menos, nos dejábamos de ser unos pocos, ¿no? Era difícil, desde luego. Bueno, el protagonista, si hay que elegir uno de su novela, es Juan de Austria, pero lo cuenta usted desde el punto de vista de distintos protagonistas. El protagonista para mí es Álvaro de Bazán, y voy a defender, es protagonista de la novela, pero además es protagonista de la batalla, porque a don Juan de Austria es la gran figura, ¿no? Y de alguna forma tenía que ser una persona con un ascendente nobiliario importante para poder, digamos, tener influencia sobre distintos países que no eran tan amigos como podía parecer, ¿no? Dentro de la Liga Santa. Pero Álvaro de Bazán aquel día salva la batalla 3 veces, nada menos que en 3 ocasiones, y además don Juan las instrucciones que le da es: tenga usted 30 galeras, cuando usted considere las empeña donde quiera y como quiera, ¿no? Y lo hace en el norte con 10 galeras cuando los venecianos flaquean. Llega al centro a apoyar a don Juan en el momento clave en el que estaba en tablas y por fin se consigue abordar y capturar la sultana, la capitana enemiga, y luego el mejor marino de los turcos engaña a Doria en el sur, y es Alejandro Doria. Exactamente, al genovés, y es Álvaro Bazán el que le sale al paso para evitar que rodea a los cristianos cuando ya parecía que estaba la cosa resuelta. O sea que para mí un personaje 40 años. La verdad es que resulta curiosa la figura de Álvaro de Bazán, que efectivamente pues quizás sea de los mejores marinos de la historia, ¿no? Sí. Resulta también curioso el perfil de los aliados, porque si nos fijamos, estamos hablando de, por un lado, España, la superpotencia de la época, por otro lado, los estados pontificios, por motivos obvios de religión.
y luego 2 repúblicas comerciales, Génova y Venecia, que en realidad lo que se jugaban era el predominio de sus empresas comerciales en el Mediterráneo, que estaban siendo barridos sus enclaves por los turcos, ¿no? Con lo cual unos luchaban por la cristiandad, otros por la cristiandad y mantener la posición de predominio como principal superpotencia, otros luchaban simplemente por la cuestión económica. En el fondo todo ha pasado ya muchísimas veces en la historia y uno mira ahora lo que pasa por el mundo y dices, este es por motivo económico, este es por motivo ideológico, este es por motivo de prestigio, tal. Y esas diferencias que hoy en día también se reflejan, pues quizás en muchos, digamos, peleas entre supuestos aliados, amigos, tuvieron lugar, y de hecho la liga estuvo a punto de romperse antes de la batalla, hasta el punto de que los barcos españoles y venecianos estuvieron unos frente a otros en lo que hoy llamaríamos zafarrancho combate, listos para entrar en combate, porque había habido pues, un motín, unos españoles mataron a los venecianos, luego los venecianos cuelgan a los españoles, y a don Juan de Austria que yo le sienta como un tiro porque la autoridad para juzgar era suya, que para eso era el capitán general, ¿no? Y Álvaro de Bazán y otros pues ponen un poco de mesura e intentan calmar las aguas y centrarnos en, oye, el enemigo es el turco y vamos a por ellos, ¿no? Pero efectivamente Venecia tenía otros intereses, y de hecho Venecia es curioso que no ratifica el Tratado de la Liga Santa hasta que se gana la batalla. Tenía otra mentalidad, estaba negociando con el sultán a las espaldas de los demás para buscar una paz y tal. Sí, la parte, o sea, la batalla es espectacular, pero la parte de la campaña y toda esto diplomática ni que fueran Macron. tiene mucha amiga la campaña previa. ¿Cómo? Banderillas preparadas para decir hemos ganado, pero todavía no habían decidido con quién. Sí, esa parte es muy interesante, sí, todo lo que es la parte diplomática previa. Bueno, ¿y cómo es esto de escribir otra novela después de escribir una primera? ¿Cómo hace usted eso? Bueno, estas son mis 2 primeras novelas históricas, pero yo vengo a escribir lo que podríamos decir thriller militar, novelas de acción-aventuras ambientadas en el presente. Esta es la 11ª, de hecho. Llevo ya unas pocas antes, más ambientadas en lo que yo conozco, ¿no? En la actualidad, escenarios de piratería moderna, de terrorismo, de narcotráfico y un barco que, digamos, va enfrentándose a todos esos enemigos. De todo se aprende y con el tiempo vas haciendo callo y mejorando tu proceso, digamos, pero es verdad que la histórica tiene la particularidad que conlleva una investigación por delante bastante importante. Pero luego, como hablábamos al principio, tiene esa dualidad que si la historia es tan impresionante como Lepanto, al final prácticamente se va desarrollando sola, ¿no? Pero bueno, sí, se va aprendiendo. Estamos asistiendo a un revival de todo lo que es la historia de España, tanto en forma de ensayos como en forma de novela, todavía no en el cine. ¿Para cuándo una superproducción sobre la batalla de Lepanto? Porque daría para varias películas. Daría para mucho. Bueno, se hizo una... La hará seguro Netflix o Televisión Española, seguro. Seguro, vamos. No, vamos, seguro ya me están pensando en comprarle los derechos. Se hizo hace poco una de Miguel de Cervantes. Quizás no era la película que nos hubiese gustado a todos, ¿no? Pero bueno, ojalá, hombre, a mí me encantaría, desde luego, y no tiene que ser de mi libro, hay muchísimas historias de nuestra historia que contar y la gran pantalla pues sería... Pero si ahora magnífica. Con la IA haces una película, haces un largometraje y no necesitas ni una barca. No lo haces tú, hace la IA y tú te conformas con lo que te da la IA. Pues ya está, pues ya está. Pues ya está. No, pero una vez... Vamos a ver, aquí que también tengo que defender mi sector. Julio, tienes toda la razón. Qué porquería. Sí. Yo soy de la IA. Por favor. Lo que hace falta es la cabeza de Borja Montoro, hombre. Por favor. Nada, no hay más que buscarle a don Álvaro de Bazán alguna truculencia, alguna orientación sexual distinta tal vez a la que originalmente pudo tener para encontrar financiación. Eso funciona siempre. La caída de Constantinopla fue una hecatombe moral para todo Occidente. Aquello fue un trauma. La victoria de Lepanto, que supuso en términos de... o sea, hubo una reacción, digamos, moral, propagandística, o sea, ¿cómo yo creo que con una anécdota o una historia concreta se entiende muy bien. La victoria se celebró en Londres y París, que de aquellas no eran precisamente aliados de España. Yo creo que con eso se entiende, ¿no? O sea, para la cristiandad, para la gente de a pie... es que había pánico a los otomanos. Pensemos que estuvieron... Ahora en Londres y París, imagínate el lío que hubieran montado. Que habían sido los vikingos en su tiempo. Puede ser, es que pensemos que estuvieron a las puertas de Viena unos años antes, ¿no? Sí. Y había verdadero miedo a los otomanos, y ya digo, sobre todo por mar, llevaban décadas derrotándonos y
llegó al punto del convencimiento de que no éramos capaces de ganarles, ¿no? Entonces, esta batalla, se celebró durante semanas en las principales capitales de Europa, incluso las que no estaban necesariamente alineadas con el rey Felipe II, ¿no? Porque en Europa también teníamos nuestras cosillas, evidentemente. Había mucho envidioso en aquella época. Y había una intervención divina, claramente. Bueno, hay anécdotas de Dios que está plagada el libro. Pío V, que es el gran precursor de la Liga Santa, el Papa, el día de la batalla, pensemos que esto era cientos de kilómetros allí, que las noticias llegaron 2 o 3 semanas después. Bueno, ese día está teniendo una reunión burocrática administrativa en Roma y hay un momento en el que se levanta, se asoma a la ventana, se calla todo el mundo así, ¿qué hace el Papa? ¿Qué hace el Papa? Y dice, no es momento de hablar de estas cosas, acabamos de derrotar a la flota turca. Y se va a rezar. Y un cardenal que estaba por allí dice, oye, levantad acta de esto porque, bueno, ¿qué ha pasado? Y efectivamente, cuando llegan las noticias, se constata que ese día, a esa hora, se estaba abordando la sultana y se derrota a los turcos. Y no había ni WhatsApp ni nada. Estábamos todavía un poquito lejos. La palabra mensajera y esas cosas. Claro, nada. Una última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Había en aquella época un Felipe II Derangement Syndrome, igual que ahora hay un Trump Derangement Syndrome? No lo sé, Felipe II es un personaje de lo más interesante. De eso teníamos que traer a mi, afortunadamente para mi amigo Javier Santamarta, que me presentó la novela. Lo llamaban el prudente, ¿no? Y es curioso el contrapunto que hace a Juan de Austria, ¿no? Que era joven, aguerrido, casi impulsivo, casi temerario, ¿no? De hecho, Juan de Austria intenta ir al socorro de Malta con 17-18 años, se escapa de la corte contra las órdenes de su hermano y no llega, pero lo intenta, ¿no? Y aquí también le prohíben combatir en primera línea, pero él lo hace. No lo sé si podríamos compararlo, ¿no? Yo creo que Felipe II es una figura mucho más, desde luego mucho más pausada que Donald Trump, ¿no? Pero es verdad que era de aquellas, digamos, el señor del mundo. No sé si Trump lo es ahora. No había Twitter entonces, las había que haberlo visto con un las prácticas son odiosas. Sí. Sobre todo Juan de Austria. Bueno, pues damos los detalles del libro, que lo tienen ustedes ahí en las pantallas. El fiero turco en Lepanto. Autor Federico Supervielle, editorial La Esfera de los Libros. ¿Va a firmar usted? Vengo de firmar en la feria y la verdad ha sido un fin de semana de lo más agradable. Ayer se agotaron los libros, o sea que encantado y me imagino que la editorial también. Así que nada, muy contento. Estaba el sábado y el domingo ahí en la feria. ¿Y tiene previsto alguna presentación próximamente? No, hicimos ya una aquí en Madrid. Voy a Galicia a principios de julio. Entre el 7 y el 9 estaré en Ferrol, Pontevedra y Coruña. Sí. Muy bien, pues nada, que vayan muy bien las ventas del libro. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a escuchar la opinión de los oyentes. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética con más de 25 años de experiencia en su clínica en Bilbao, llega ahora a Madrid con el tratamiento láser Endolift para rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa la piel sin quirófano, sin baja y en una sola sesión. Visita a Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura número 7 de Madrid, muy cerca del Retiro, o pide tu cita en el 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica estética de confianza. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Doña Carmen Carbonell. Vengo con las respuestas de la encuesta que hemos lanzado esta mañana. Hoy le preguntábamos a la audiencia a través de la libre encuesta, y recuerden que la encuentran ahora en la cuenta de don Luis del Pino, si cree que debería imputarse al PSOE como organización en el caso de las cloacas, este caso que se está juzgando. Hay otros muchos casos de presunta corrupción que salpican al PSOE, pero específicamente les preguntábamos por ese asunto. 4 opciones. La primera, sí, claro. La segunda, en ese y en los demás casos. La tercera, no hay por qué. Y la cuarta, no lo sé. Así que eso es lo que poníamos encima de la mesa, don Luis. Yo creo que es sorpresa para muy pocos. La opción que va ganando es la de... ¿Ustedes qué votarían? Por supuesto que sí. Yo sí, por supuesto, vamos. En el caso de las cloacas, en todos. En general, en todos, pero ya que se pregunta por el de las cloacas, nada más, sola y sencillamente por ese, sí, también. De manera que por los demás, más. Yo que sea lo que Dios quiera. Pues dice el 51% de los encuestados que sí, en ese y en los demás casos. La segunda opción más votada, con un 46% de los votos, es la de que sí, que claro. Luis, le he visto que ha hecho así, como tiene cálculo mental rápido porque él es ingeniero. 46% dice que sí, que claro. Hay un 1% que dice que no hay por qué. Yo creo que 47, esto es 46 más 1. Yo creo que ahí está Leire 10 diciendo no, por favor, no, por este caso no. Y también está Jacobo Teijelo votando no. Santos Cerdán no sé si tiene terminal dispositivo en la cárcel, se supone que no. ¿Está en la cárcel Santos Cerdán? Es verdad, no está en la cárcel. Pero bueno, en cualquier caso seguro que está votando por el no hay por qué. Y hay un 3%, un 2% que no lo sabe. Un 2% que no tiene conocimiento al respecto. En fin, hay comentarios en Twitter, como por ejemplo este de Miguel Ruflex. Yo que creo dice, que uno de esos dos es Pedro Sánchez. Puede ser. Y el otro no Julio Ariza, que confía en la providencia, lo dice, que diga la providencia. Eso es. Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Miguel Ruflex en Twitter dice, y si analizamos la historia desde principios del siglo XX del PSOE, tendría que ilegalizarse todo el partido. O sea, no solamente por este caso, sino porque echamos para atrás y vemos la historia criminal del PSOE y por tanto damos por hecho que debería ilegalizarse. Alguien que se hace llamar Piolín Azor dice que debe ser ilegalizado el PSOE por banda criminal. Otro comentario que me ha gustado mucho de Laureano Prado Rey, que dice, el PSOE y sus militantes han cometido casi todos los delitos tipificados en el Código Penal, salvo la simulación de parto. No he sido capaz de encontrar otro que no haya cometido el PSOE, ¿no? Simulación de parto no, pero tampoco sé si está tipificado en el Código Penal lo de la simulación de parto, pero desde luego es gracioso. En las publicaciones de YouTube, Carlos García dice que por el bien de España el PSOE y todos los partidos independentistas deberían ser ilegalizados. Metrópolis 6502 dice que el PSOE debería estar condenado por todos los delitos del Código Penal. Y de hecho dice que cree que el Código Penal no cubre todos los delitos que ha cometido el partido. También hay algunos delitos tipificados en el Código Civil, me imagino, que son los que apunta este seguidor. Y en el chat de YouTube, Juan Antonio Santana dice que el problema es que el Partido Popular es el salvador del PSOE. Vivenzo nos recuerda ese lema ya clásico de corrupsoe, ¿no? Que es como algo que hemos visto en muchos, por lo menos yo, en muchas pintadas. Y Luis Miguel Ceballos Cortés termina diciendo que el PSOE tiene que ser ilegalizado, jamás fue patriota, ni obrero, ni demócrata, es golpista, expropiador y confiscador, y se acuerda de Alfonso Guerra como uno de los grandes ejemplos de lo que fue el PSOE, de lo que es el PSOE hoy en día. De verdad. Las declaraciones de Bolaños ya verán ustedes el BOE del lunes, ¿pueden ser subsumidas en el tipo penal de simulación de parto? Pues ojo. Porque puede que sea el tipo que les faltaba. Estamos todos viendo el BOE a ver qué sale, hay mucha expectación. En fin, yo no quiero abandonar la tertulia sin dejar lo reseñable que ha sido tener a Federico presentando su nuevo libro en los micrófonos de Radio Libertad. Eso como titular, ¿verdad? Federico presenta el libro. Sí, a mí me ha gustado. Su nuevo libro en los micrófonos de Radio Libertad. Su más reciente libro. Con presencia de don Julio Ariza en la mesa. Y aplauso. Ovación de 7 minutos. Bueno, que no falte el humor. Que no nos vaya a faltar nunca. Hablado de las palomas mensajeras. Dice, oye, ¿sabes que me he comprado 200.000 palomas? Dice, ¿mensajeras? Dice, no te exagero nada. Joder. Que no nos falte el humor. El humor. Pero el humor. Don Jesús Truchuelo, muchísimas gracias. Don Julio Ariza, muchísimas gracias. Don Borja Montoro, muchísimas gracias. Gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, don Luis. Y ponemos punto final a la... ¿Ya en el esto o no? Pues debe de estar llegando, digo yo.
No, ¿Ha a ido? las 6 he oído hoy en el telediario. ¿A las 6 de la hasta tarde? las 6 de la tarde, creo. No sé, No, algo, eso es el partido de España. Ah, pues mira, es el coincidiendo, partido, sí. eso es muy buena contraprogramación. no Yo lo creo sé. que está la FIFA No lo sé, diciendo, no estoy ahora, seguro. ahora, ¿A qué hora está Bueno. citada? ahora.